Hola, bienvenidos a FOMO Hacerlo, el podcast donde superamos el miedo a emprender y te inspiramos a actuar. En cada episodio te sumergirás en historias emocionantes de emprendedores como tú que vencieron su FOMO y tomaron medidas para alcanzar sus metas. Obtén consejos prácticos y estrategias probadas para superar la inercia y comenzar a hacer realidad tus ideas. En este episodio 2 veremos cuál es el primer paso hacia el emprendimiento y les contaré cómo pasé de trabajar de un negocio familiar de chiles secos y semillas al mundo del emprendimiento. Comenzamos. Bienvenidos a FOMO Hacerlo, yo soy Cristian Gallardo y es un gusto poderlos tener nuevamente aquí en el podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy bueno porque es de cómo vamos a poder dar ese primer paso para realizar ese sueño y quitarnos el FOMO y dar el siguiente paso al FOMO hacerlo. En esta ocasión voy a platicar con ustedes de cómo fui creciendo de un negocio familiar de venta de chiles secos y semillas a el mundo del emprendimiento y cómo eso me ayudó a construir lo que he logrado hasta el día de hoy. Un poquito de esta historia va hace muchos años atrás, en los cuales yo comencé a trabajar con mi familia en la venta de chiles secos y semillas. Esto me ayudó bastante a que yo pudiera saber cómo tratar al cliente, cómo debes de tener siempre todo de una muy buena calidad, cómo debes de intuir qué es lo que puedes hacer para persuadir a tus clientes y saber cómo llevarlo a cabo. En este caso, al ir creciendo en este mundo, también me desarrollé en saber cómo llevar la contabilidad, saber cómo hacer los cobros, toda la deuda que se tiene, los pagos que hay que hacer, etc. Todo esto, en ese momento yo no lo veía tan claro en qué me podía servir o no, pero me empezaba a sentir en un ambiente bastante cómodo. Después de eso, pues yo seguí estudiando, combinando mi estudio, mi trabajo, pero llega el momento de dar el siguiente paso. En la universidad me decido por estudiar ciencias de la comunicación. Esto me ayudó para yo poder saber qué es lo que realmente me gustaba. Yo siempre me veía frente a un micrófono, a una cámara, pero realmente al estar ahí me di cuenta que no era mi fuerte en ese momento. La verdad es que decidí irme a la parte de atrás, a lo que es la producción, y me enamoró. La verdad es de que al estar trabajando en la universidad, llevando un programa de radio, colaborar con otros compañeros y amigos, y de ahí dar el salto a NRM Comunicaciones y poder estar ya realmente en una radio nacional, fue para mí impresionante. El conocer diferentes métodos, empezarme a inmiscuir en el mundo del marketing, me encantó. Y la verdad es de que como productor aprendí muchísimo. De ahí comencé a dar unos pasos y decidí irme a la televisión. Tomé la decisión de entrar a TV Azteca como asistente de producción y pues las lecciones aprendidas en la industria de los medios me dejó mucho aprendizaje. Uno de ellos es de que pues totalmente tanto el radio como la televisión son un mundo que se cuece aparte y la verdad es que ambos a mí me encantaron. En cuanto a televisión, puedo decirles que tuve la oportunidad de colaborar para las Olimpiadas de Análisis Beijing en 2008 para TV Azteca y fue un lugar en el cual aprendí mucho cómo puedes llevar un programa en vivo, cómo recibes la información en horarios que son totalmente diferentes, cómo debes de estar ahí listo para cualquier cosa que se ofrezca y realmente el tiempo que le tienes que dedicar, que a lo mejor en ese momento dices, tengo que hacer muchas horas, tengo que estar aquí a lo mejor sin pago extra, pero realmente lo que te da ese conocimiento, nadie te lo quita. Cuando tú aprendes algo y te lo metes muy bien a la cabeza, nadie te lo va a quitar. Y más adelante vamos a ver el por qué les digo esto. De ahí siento que no era mucho mi mundo en la parte de la televisión y yo quería seguir haciendo algo. La verdad es que como siempre me dediqué al negocio desde pequeño, me gustó la parte de las mascotas y decidí mientras terminaba mi último semestre en la universidad, pues dar el siguiente paso. ¿Y cuál fue ese siguiente paso? Poner un negocio de alimento para mascotas. ¿Qué fue lo que no me hizo estar tan cómodo ahí? Llevar un negocio y estar también en la escuela, pues es un balance que debes de saber llevar y más cuando eres muy joven. Ahora pues vemos muchas startups y cuestiones de chavos que han estado en YC y que la están rompiendo hasta el día de hoy.
Pero realmente en ese momento estar abriendo un pequeño local de alimento para mascotas era algo que pues para mí era muy grande. Cuando yo me empecé a sentir que no estaba tan maduro en esa parte de cómo llevar un negocio, hacerlo yo solo, los proveedores, los tiempos de entrega, me empezaron a hacer que me diera cuenta de varias cosas. La primera es qué iba a hacer para darle un plus a las personas. Y es ahí cuando empiezo a platicar con mi hermano y ahora mi esposa y decirles, oigan, ¿por qué no hacemos un proyecto en el cual vamos a romperla, vamos a llegar a las casas de cada una de las personas que tienen una mascota? ¿Por qué? Porque estando en ese pequeño local, si bien faltó poder tener todo el espectro bastante bien ubicado de cómo es el mundo de las mascotas, empecé a ver esos desafíos en los cuales podría encontrar cómo poder llegar a las casas de las personas que tuvieran mascotas y necesitaran no solo eso, sino también algunos accesorios para ellas. Lo que a mí me impactó, la verdad es que fue el hecho de decir, ok, seamos el primer e-commerce de alimento para mascotas en México. Y así lo hicimos, realizamos una inversión bastante considerable en la cual tuvimos que encontrar la tecnología correcta para ese tiempo, que le estoy hablando hace un poquito más de 10 años, el alcance que íbamos a tener y ver las necesidades que teníamos que cubrir. Una de ellas me quedaba claro que era que teníamos que llegar a la casa de cada una de las personas. Porque muchas veces estaban en el trabajo, se les había olvidado cómo darle el alimento a sus mascotas, también ciertas cuestiones de sugerirles qué tipo de alimento podrían tener ellos para sus mascotas y cuál era el más indicado. Obviamente nos juntamos con los expertos en esta área y en el tema de tecnología fue un total desastre, porque cuando tú estás haciendo algo de tecnología siempre es complicado cuando no existe. Y no quiere decir que nosotros lo inventamos, pero nos acercamos con las personas correctas. ¿Qué hicimos? En la parte de la tecnología nos juntamos con desarrolladores que nos ayudaran a cubrir 3 puntos importantes. Que la página siempre estuviera funcionando y pues se cayera lo menos posible. 2, que tuviera un buen diseño para tener un Journey Experience y un User Experience bastante bueno. Y la tercera, y yo creo que es una de las más importantes, que los clientes cuando entraran y los usuarios pudieran llegar a la compra en tan solo 3 clics. En ese momento era como algo prácticamente imposible, pero la verdad es que lo logramos. ¿Cómo? Pues con mucho esfuerzo, mucha inversión, buscando, investigando, no quedándonos nada más con no se puede, yo no lo puedo desarrollar, esto todavía no se puede implementar. Y es ahí donde contribuimos a saber cómo llegar a esos puntos. Una vez logrados, nos encontramos con otro gran tema. ¿Cuál fue? Llegar a las personas. En ese tiempo, pues Google apenas empezaba a dar las campañas de Google Ads, te empezaban a dar algunos cursos, te decían cómo podías hacerlo por llamada telefónica. Y eso la verdad es que me empezó a llamar la atención impresionantemente, porque yo al hacer una inversión de 10,000 pesos, tenía un retorno de inversión de esos 10,000 y otros 5,000 más. Y así sucesivamente, conforme yo fuera escalando todas las ventas que quisiéramos tener, encontramos que Google Ads era algo impresionante. Y ahora pues lo podemos ver aún más. Ya hablaremos de esos temas en otro podcast. Pero, ¿qué otra cosa quiero contarles? Cuando desarrollamos esta primera empresa de alimento para mascotas, fue un gran descubrimiento para nosotros y llegar a esta parte de un e-commerce. Cuando empezamos a hacer crecer nuestra cartera de clientes, llegamos a cubrir prácticamente todo México. La parte logística fue algo impresionante, lo cual nos hizo poder llegar a más personas, aunque a veces, honestamente, pues llegábamos a perder. Pero ustedes saben que el last mile siempre es algo muy complicado, que hasta el día de hoy pues sigue siendo algo que las empresas que conocen muy bien de logística pueden aportar bastante y pueden crecer sus ventas de una manera exponencial. Nosotros lo que hicimos pues fue asociarnos con las diferentes empresas de delivery que nos pudieran ayudar a hacer estas entregas. Una de ellas fue FedEx, la cual pues nos ayudó bastante,
y con esto fuimos entendiendo cómo se manejaba un poco la logística y cómo llegar. Si bien nosotros hacíamos las entregas personalmente, un punto importante que queríamos hacer era cubrir esa necesidad de decirle al cliente, ok, tú vas a recibir tu producto en 24 horas y si podemos el mismo día que nos haces el pedido te entregamos. Algo que hace 10 años la verdad ni se veía, pero nosotros empezamos a tener esa visión y lo logramos. ¿Cómo fue? Pues a base de esfuerzo. La verdad es que el tiempo, cómo manejar la logística, a dónde vas a ir en cada lugar, qué si vas a mandar por paqueterías, qué no vas a mandar por paqueterías, fue algo que también nos fue enseñando cómo podíamos llegar a cubrir esas necesidades de las personas. Y la verdad fue algo que les encantó. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que nos llamaban cada vez más por referencias, más las campañas que estábamos haciendo. En ese tiempo ya utilizábamos Facebook, pero la verdad es que pues todavía no era lo que es ahora y tener todas esas herramientas que se tienen en este momento, pues hubiera sido algo fantástico. Sabíamos que teníamos algo muy muy fuerte en nuestras manos, pero llegó ese momento clave en el cual uno empieza a aprender y a toparse con verdaderas cosas que te hacen inspirarte y te hacen ser resiliente. Llega la primera oferta para comprarnos esta empresa. Para este entonces ya solamente estábamos mi esposa y yo llevando la empresa, ya que mi hermano se había ido a otro país a vivir con su esposa. Aquí fue un tema que se platicó y que pensamos que fue una buena idea haberla vendido. Lo que faltó ver en esa parte de madurez fue ver cómo poder ver más allá. Nosotros veíamos algo que era delivery muy fácil para las personas en el momento y en el tiempo que ellos la necesitaran para sus mascotas. Darles no solo eso, sino también algunos accesorios y muchas cosas más que ahora vemos que es un boom. Eso nos ayudó a decir, ok, aprendimos de esta parte, pero ¿qué hicimos? Vendimos la empresa. Es una sensación que uno puede decir, wow, vendiste tu empresa. No todos lo hacen, pero cuando te encuentras ¿qué es lo que sigue? Nosotros ya habíamos iniciado una empresa llamada CGP Company, la cual se dedicaba al marketing digital y ayudaba a las personas también a crear sus sitios web, poder estar ya presente en las redes sociales, hacíamos publicidad también para diferentes empresas. Pero ¿qué sucedió aquí? Empezamos a saber y a entender que el marketing era algo que iba a crecer muchísimo y el marketing digital empezaba a tener esa explosión masiva. Al tener esta resiliencia y decir a qué camino voy a ir, qué voy a tomar, decidimos tomar la decisión de, una vez vendida la empresa, continuar con esos clientes a los cuales íbamos a buscar, que eran emprendedores que necesitaban ayuda en cómo hacer un logotipo, cómo hacer el naming para su marca, cómo desarrollar su sitio web, cómo llevar a cabo campañas, cómo tener un tráfico orgánico y muchas cosas más. Esto nos llevó a trabajar para grandes empresas como Telcel, algunas otras como José Cuervo. También el Maratón de la Ciudad de México en aquel tiempo fue uno de nuestros grandes clientes. ¿Y eso a qué se debió? Que tuvimos la bondad de haber tenido clientes que nos recomendaron con estos nuevos clientes y nos ayudó, la verdad, impresionantemente. ¿Por qué? Porque el boca en boca es la mejor publicidad siempre. Para poderte sostener y para poder llegar a un punto, siempre va a ser importantísimo y te va a costar mucho trabajo llegar a la cima. Pero cuando estás ahí, lo más difícil no es eso, te das cuenta que es el mantenerte. Con algún descuido que tengas, que no hagas bien para tus clientes o no cumplas, se acabó todo, no importa los años que lleves trabajando con ellos, como sea. Si tú fallas en algo que no cumpliste, todo se viene abajo. También entramos al mundo de la comida con Herdes, que fue algo impresionante. ¿Recuerdan esas mayonesas que aún siguen de aguacate con mayonesa, chile, chipotle con mayonesa, etcétera? Nosotros ayudamos a ese lanzamiento y fue algo que nos hizo sentirnos muy orgullosos porque fue un proyecto bastante grande que nos ayudó a ponernos en el foco también de muchos clientes.
Pero aquí nos topamos con algo más. La búsqueda del crecimiento a veces nos desenfoca de lo que ya tenemos bien establecido. Recordemos que tuvimos la empresa de e-commerce de venta de alimento para mascota, la número 1 en México y la primera que se creó. Después una empresa de marketing que iba creciendo muy fuerte. Pero al no estar bien enfocados en esa parte y al no saber qué iba a hacer con todo esto, empezó a venir a mi cabeza ok, vamos a entrar y vamos a ir a algo más grande. Esto lo puedo llevar a Canadá, porque Canadá es un lugar muy bello, primer mundo, la tecnología está mejor, y todos los videos que veía eran Canadá es lo mejor, Canadá te espera con los brazos abiertos, tienes el trabajo en cuanto pisas Canadá, vamos a estudiar, y es como mi esposa y yo tomamos la decisión de irnos allá. ¿Con qué nos encontramos al llegar a Canadá? Con que no era nada fácil, que habíamos dejado 2 grandes proyectos, los cuales solamente necesitaban seguir sembrándose y cosechando para poder seguir creciendo. Obviamente no sabíamos que venía una pandemia, la cual hizo que todo esto explotara de una manera exponencial. Pero nos encontramos con que podíamos aprender muchas cosas más. El idioma podíamos perfeccionarlo, aprender nuevas técnicas sobre el marketing digital, conocer más adelante cosas de tecnología que nos pudieron ayudar bastante en lo que ahora hacemos. Pero este viaje no fue algo tan sencillo, la verdad es que fue muy difícil tener esa resiliencia de decir, dejé todo lo que tenía en México, a mi familia, estas grandes empresas que pues aunque las vendimos, pues fue algo que pesó muchísimo y que nos dimos cuenta que no podíamos replicarlo tan fácil en otro país por muchas cuestiones, a pesar de que pues llevas todos los permisos de trabajo, puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo, etcétera, pero pues también no fue nada fácil. Después viene pandemia. Y una vez que ya estábamos adaptándonos, empezando a conocer mercados, trabajar para grandes empresas como Home Depot y algunas otras, viene la pandemia. Y con esto nos llevó a poder decir, ¿qué es más importante aquí? ¿Lo que estoy viviendo? ¿Empezar a ver cómo voy a crecer nuevamente aquí? ¿O cómo regresar a México, empezar desde cero nuevamente y ver que todo vaya corriendo de una mejor manera? En este caso, la vida nos dio un giro de 360 grados porque volvimos al mismo punto, que era llegar ahora a tu país nuevamente, pero igual desde cero. Y esto nos ayudó a empezar a ver qué íbamos a hacer, cómo íbamos a lograr nuevamente empezar a dar ese primer paso al emprendimiento. Recordemos que el emprendimiento no es para cualquier persona. Muchas veces te topas con todo lo que ya les he contado. Piensas que ya estás en la cima del éxito, piensas que ya estás con los mejores clientes, piensas que te quieren comprar la empresa y es lo mejor. Pero si tú no te enfocas muy bien, te encuentras con nuevos desafíos. Empiezas a ver cuáles son realmente las prioridades de la vida y poder poner los pies en la tierra y saber escuchar consejos. Uno de ellos, y es con los que me gustaría cerrar, es que si tú te quieres dedicar al emprendimiento y dar ese primer paso, quítate ese FOMO, ese miedo de qué pasa si no lo logro, qué pasa si sí lo logro, qué tal si para dar el segundo paso ya que di ese primero se torna más difícil. Bienvenidos a la realidad. Claro que va a ser más difícil. Y no solo eso, siempre vas a invertir dinero. Si no tienes dinero, vas a invertir tiempo, vas a invertir conocimiento y muchas cosas más. A lo largo de toda esta primera temporada vamos a ir viendo a diferentes personas que tuvieron también que enfrentarse a este tipo de cosas o inclusive unas más fuertes y lograron dar ese paso y tener negocios exitosos a la escalabilidad que cada uno tiene.
quiero darles para este cierre del programa 3 lecciones que a mí me sirvieron como emprendedor para poder lograr cumplir metas, aprender y ser resiliente y no darme por vencido. Les voy a dar 4. Una de ellas es primero la familia. La familia siempre va a estar ahí para apoyarte y si tú tienes una buena comunicación con tu familia, es un punto clave que te va a ayudar siempre a crecer. El segundo es la resiliencia, porque si eres resiliente vas a aprender a que esto que ya pasó o esto que estás viendo que se está terminando, puedes cerrarlo, ponerlo en pausa o de plano pararlo para dar el siguiente paso. Y esto no solamente es en el emprendimiento, es también si quieres tener una mejor posición en tu trabajo, quieres cambiar a otra área totalmente diferente de tu trabajo, pero sabes que eres bueno y que te gusta, lo puedes desarrollar. Lo importante es meditar bien en todos los posibles escenarios que puedas tener al dar ese primer paso, qué son todas las cosas buenas, qué son todas las cosas malas, y ahí ver cómo hacerle, quitarte ese FOMO y dar el siguiente paso. Ese primer paso va a ser esencial para el inicio de una gran carrera que vas a tener, ya sea como emprendedor o en el oficio o profesión que tú quieras tener. Todo lo que aprendes en la vida lo utilizas en todo momento sin importar lo que sea. Eso a lo largo de mi carrera me ha dejado impactado. He hecho cosas que digo, en este momento me está sirviendo, pero después, ¿para qué? Es algo inútil. Y cuando he entrado a los diferentes círculos de empresas, a diferentes lugares en los cuales he colaborado o empresas a las cuales he ayudado a que crezcan o nuevas empresas que hemos desarrollado, todo lo que he aprendido en diferentes áreas lo he aplicado ahí. Los invito a todos a compartir todas y cada una de sus historias para que también motivemos a otros emprendedores. Dejen sus comentarios aquí, pregunten, díganos qué es lo que les gustaría saber, a quién les gustaría que podamos invitar, qué quieren escuchar para su emprendimiento. Esto nos va a ayudar a que podamos seguir creciendo esta gran comunidad de emprendedores. Así es de que ayúdenme a que todas y cada una de estas historias lleguen a cada vez más y más emprendedores y personas que quieran seguir creciendo. Quiero agradecerles a todos nuevamente por escuchar este segundo capítulo y por sintonizarnos también en Spotify y en las diferentes podcasteras. Así es de que si quieren saber más información sobre este podcast, síganos en todas nuestras redes sociales como @FOMOhacerlo y también recuerden no poder dejar la campanita en visto. Pónganle un clic, suscríbanse y ayúdenos a crecer más esta comunidad. Esto fue FOMO Hacerlo.